En este video les voy a explicar un poquito más acerca de cómo calculamos una dirección efectiva, una dirección real o en modo real. Este diagrama ya lo conocen, está en el video anterior, nada más para hacer referencia a los elementos necesarios para calcular la dirección real. Aquí encontramos los segmentos de los que ya hablábamos y que a través de los registros de segmentos podemos apuntar al inicio de cada uno de esos segmentos. Y a través de los registros de desplazamiento nos podemos mover dentro de esos segmentos. Recuerden que ya se dijo en el video anterior que es necesario agregarle un 0 al valor que tiene el registro de segmento a la derecha para poder lograr direccionar todo el mega de memoria que es capaz de direccionar el MS2. ¿Sí? Para ello pues se necesitan estos registros que son algunos de propósito específico, como ya se dijo, que serían los registros de segmento, el CS de código, SS de pila, DS de datos y S el extra. Y otros tres más que son de desplazamiento, pero que también hacen una tarea específica o realizan una tarea específica, almacenan información de desplazamiento de un tipo de segmento. El IP es el que se va a desplazar o va a tener el dato para poderse desplazar dentro del segmento de código. El SP y el BP son registros que guardan el desplazamiento para poderse mover dentro del segmento de pila. Y por último, los de propósito general, que son considerados AX, BX, CX y DX, que sería el acumulador, el base, el contador y el de datos, que se van a combinar con el DS para poder apuntar a una posición dentro de un segmento de datos. Y además tenemos el DI y el SI, que son los registros índices, para poder apuntar a cualquier área del segmento extra. Es importante identificar cómo se deben de combinar estos registros. Siempre va a ser necesario tener un registro de segmento más un registro de desplazamiento. CS se combina con el IP y va a apuntar a una instrucción. SS con el SP o el BP y va a apuntar un dato de pila. DS con el AX, BX, X y DX, cualquiera de los cuatro para apuntar a un dato u operando. Y el ES con el DI, SI para apuntar a un dato tipo cadena. Pero ahora, ¿cómo vamos a calcular esas direcciones importantes? Una dirección de inicio es la que me especifica dónde comienza el segmento. Y una dirección final, pues es, como su nombre dice, la dirección donde termina dicho segmento. Recuerden que el tamaño del segmento es de 64. ¿Cómo lo calculo? Fácil, para la dirección de inicio solamente voy a poner un 0 en hexadecimal al lado derecho. ¿Qué quiere decir? Que voy a poder obtener 20 bits o 5 nibles para poder alcanzar a direccionar el mega de memoria que se direcciona en el modo real. Cualquiera de estos ejemplos lo estamos observando, solamente es necesario agregarle un 0 y tenemos entonces la dirección de inicio de uno de los segmentos. Para poder calcular la dirección final, es necesario sumarle a esta dirección de inicio el tamaño del segmento. Si el tamaño del segmento es de 64K, esto equivale a 65.536. Esto equivale a 16 unos. Entonces, bueno, lo resumimos en hexadecimal y lo sumamos. 0 más F, F. B más F, 26. Nos daría una A y llevamos un 1. F más 2 nos daría 17 más 1, 18. A 18 le restamos 16, nos queda 2 y llevamos un 1. F más 4, 19. Y 1 nos da 20. 20 menos 16 nos da un 4, llevamos 1. 4 más 1 nos da 5. Entonces tenemos una dirección final de 542 AFH. 20 bits que equivalen a 5 nibles.
Para calcular la dirección efectiva o dirección real, o también llamada física, vamos a variar, vamos a hacer una suma también. Necesitamos tener el registro de segmento más un registro de desplazamiento con sus valores correspondientes. Volvemos a calcular la dirección de inicio agregando solamente un 0 y sumamos el valor de desplazamiento que tiene el registro correspondiente. 0 más 0, 0, B más 0, B, 2 más 2, 4, A más 3, la A equivale a 10, más 3, 13, y el 3 en hexadecimal es una D. 4 más 0, que hay aquí, nos queda un 4. Y esta es la dirección real o dirección efectiva. Antes de comenzar a hacer un cálculo de una dirección efectiva o real, es necesario identificar el registro de segmento con el registro de desplazamiento correspondiente. Aquí, el registro CS, ese registro, pues se va a relacionar ¿con quién? Con el IP. Entonces, vamos a poder obtener el valor de la dirección final combinando estos registros. DS, ¿con quién lo vamos a combinar? Con el AX. SS lo vamos a combinar con el SP. Y el ES lo vamos a combinar con el DI. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor obtendríamos? Necesitamos agregarle un 0 aquí a la derecha y sumarlo con el valor IP que tenemos por acá. A este otro, el DS, le agregamos un 0, tenemos que sumarlo con el valor que tiene AX. Y así para cada uno de ellos. ¿Qué valor vamos a obtener al combinar estos dos registros? ¿Cuál va a ser el resultado? Pues al sumar este valor con este otro, nos va a dar un 4E3B0. ¿Por qué? Al agregarle el valor 0 aquí, lo vamos a sumar con un 0, nos da 0. B con un 0 nos da B. 2 más 1, 3. A más 4, 14, que equivale a una E, y 4 más 0, 4. Ese es el valor de la dirección real. Hacemos lo mismo con el valor de, pero ahora vamos a combinarlo con el valor de AX. ¿Cuánto nos va a dar? Pues hacemos el valor de inicio o la dirección de inicio, agregándole un 0 y sumándolo con el valor que tiene AX. Y al final podemos observar que nos va a dar el siguiente resultado. Quiero que ustedes lo comprueben y que les dé exactamente estos valores. Para poder calcular la dirección dentro de la pila, vamos a combinar este valor 3ABC, agregándole el 0 antes y sumándole el valor de SP. ¿Cuánto vamos a obtener sumando 3ABC con el 579A? Le agregaríamos un 0 a la derecha, el cual lo tendríamos que sumar con el valor de A. ¿Cuánto nos va a dar A más 0? Pues A. Y no llevamos ningún acarreo. Ahora vamos a sumar C con 9. ¿A cuánto equivale C? C equivale a un 12 en decimal, más 9, 21. A 21 le quitamos 16, nos queda un 5 y llevamos un 1, que sería un acarreo. Ahora, B más 1, B 11, más 1, 12. ¿Con quién lo vamos a sumar? Ahora con el 7. ¿Cuánto nos va a dar? 19. 19 menos 16, 3 y llevamos 1. Es un acarreo. A más 1, que sería un 11, más 5, ¿cuánto nos da? 16. A 16 le quito 16, me queda 0 y llevamos un 1. Y al final, simplemente al 3, le vamos a sumar ese acarreo.
Y esta es la dirección efectiva. Por último, vamos a calcular el valor de la dirección efectiva real si queremos trabajar con el segmento extra. Vamos a combinar el registro de segmento con el registro índice. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo. Aquí agregaríamos un 0 y vamos a hacer la suma de 0 con ¿qué valor? Con este 9. Nos daría un 9. Luego, el 4 más el 7 es un 11. El 11 en hexadecimal es una B. Luego, la C con el 5. La C es un 12 más 5, 17. Menos 16, un 1 y llevamos un 1 de acarreo. La B con el 4 nos darían un 15 sumados, más el acarreo nos da 16. 16 menos 16, 0 y llevamos 1. 1 más 1, un 2. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos este valor como dirección efectiva. Y así es que se van a calcular la dirección efectiva en cada uno de los segmentos, dependiendo los valores que tengamos almacenados en los registros, tanto de segmento como los de desplazamiento correspondiente, siempre cuidando que elijamos el registro correcto. Podemos calcular una dirección en modo real, siguiendo el procedimiento tal como lo hace el sistema operativo MS2 o cualquiera similar a este.